Desde este momento y a lo largo de los próximos 60 minutos, te acompañaremos como todos los martes a las 19 horas con noticias sobre la tercera edad, actualidad política, el rincón de la memoria, asesoría previsional, noticias, servicios y todo lo que necesitas para estar bien informado. Con mayor razón, un programa que hacemos porque la edad es lo de menos. Trilce Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Una nueva emisión de Con Mayor Razón, acá en Trilce Radio, como siempre. Hoy todo el mundo remoto, guardado en confinamiento, con algunos con tos, como Julia. Julia Virdó, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? A los que escuchan y a los que estamos haciendo el programa. Hay que cuidarse, Julia, hay que cuidarse. Marta, ¿cómo estás vos? Marta Subiría. Buenas tardes. Yo estoy muy bien, también cuidándome acá a distancia, como hemos venido haciendo los programas últimamente, pero bueno, esperando que pase esta ola, esta segunda ola pronto. Y bueno, está también Miguel Calabozo conectado. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien, no, pero bueno, bien en lo particular. No, tengo mi hermana y su pareja con COVID, pero bueno, está mi hermana vacunada y por su trabajo, pero después, bien. ¿Vos cómo estás lo tuyo? Bien, todo bien. Como diría Inodoro Pereira, no, mejor dicho, el que lo decía era Mendieta, mal pero acostumbrado. Mal pero acostumbrado. Mal pero acostumbrado. ¿Cómo estás, Nieves Guerrero? ¿Cómo estás? Veo que recién te conectas. No sé si nos estás escuchando bien. Yo te veo, pero no sé si tenés el audio conectado. ¿Ahora? Ahora te escuchamos perfectamente. ¿Cómo andás? Todo bien. Paseando por el barrio. Parece bien. Por acá, por la Comuna 5. Por Almagro. Tirando a Caballito. Bueno. Depende de por qué parte sea, pero bueno. Si me decís... Estuve en lo de Miriam Lewin. Río de Janeiro, pasando 10 Vélez. 2 cuadras. Depende de la vereda. El Río de Janeiro, de una vereda es la Comuna 5 y de la otra vereda es Caballito. Perfecto. Bueno, recién se me cortó. Esto va a ser complicado. Vamos a hacer lo que podamos. Elías Bugallo, nuestro operador, está tratando de hacer malabares. Él, por supuesto, tiene un acuerdo, un pacto con Dios que hizo. Dios no opera radio y él no puede hacer milagros. Así que vamos a ver si puede hacer algún tipo de malabares como para que esto salga al aire correctamente. Sí. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando esta semana? Hoy ha salido recién el último dato de los casos de las últimas 24 horas, 24.601 casos, 576 muertos. Sí, Julia, quería decir algo. No, que estaba muteado y no salía lo que decía. Que no nos olvidemos de desearle que haya pasado un muy buen día del operador ayer a Elías. Efectivamente, Elías hoy está mudo, así que, pero bueno, recibe nuestras felicitaciones y nuestro cariño. Ahí dice, hey, muchas gracias. Bueno. ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire, todos estamos en el aire, así que si vas a decir alguna incorrección, este es el momento apropiado. Este es el momento para decirlo. No, iba a preguntar si hoy habría Rapa Nui. Sí, no sé. No, la verdad que no lo sé. ¿Y habría qué? Bueno, fue una situación que se suscitó a partir de algo que dijo la vicepresidenta. Bueno, vamos a hablar hoy es fecha patria, fecha del primer gobierno patrio. Hay muchas interpretaciones sobre lo que fue el 25 de mayo de 1810. Significa muchas cosas. Hubo además 25 de mayo
no fue solamente el del 1810, algunos que han quedado en la historia de los argentinos. Estamos a 4 días también del 29 de mayo, una fecha en la que han pasado varias cosas. También, igual que el 25 de mayo, hubo varios 29 de mayo. Es, por un lado, el día del ejército argentino, cosa que a uno que vivió las dictaduras y demás le da un poco de repelús, pero en realidad se refiere esto a cuando la primera junta crea el ejército revolucionario de 1810, el ejército que iba a apelar la independencia, o sea que debería ser una buena fecha. Además también es un nuevo aniversario en el año 69, esto ya en el siglo XX, de lo que fue el Cordobazo, una fecha histórica que marcó un antes y después en la historia de las luchas populares argentinas. Y finalmente, bueno, también es un 29 de mayo fue también el día del secuestro de Aramburu, esto fue en 1970, lo que marcó la irrupción en la política argentina de las organizaciones guerrilleras, que también marcaron un antes y un después en la forma de hacer política en la Argentina. Pero antes de todo esto, les quería preguntar qué les está pareciendo a ustedes esto de que se vive a partir de mañana en la ciudad de Buenos Aires, que va a ser el único distrito del país que no va a tener clases. Todos recordamos, lo hablamos acá hasta el cansancio, de la insistencia caprichosa, realmente respondiendo no al cuidado de la salud de la población, sino a lo que decían los focus group y las encuestas de que determinados sectores de clase media querían sí o sí las clases presenciales. Y ahora, cuando el gobierno, debido al recrudecimiento de la pandemia y esta ola de casos muy, muy altos, hoy repito, 24.601, acaba de salir hace minutos la cifra, 576 muertos, es decir, más de 500.000 de personas que murieron, de argentinos que murieron en las últimas 24 horas, pese a todo esto, ellos querían presencialidad. Y ahora que el gobierno dicta hasta el domingo que viene un confinamiento más rígido para aplanar esta curva ascendente, no vamos a tener clases en la ciudad de Buenos Aires porque, bueno, no sé, porque dicen que no se pueden adaptar en 3 días. ¿Cuál es la opinión de ustedes que hemos estado debatiendo esto un montón de veces? Bueno, para mí, si puedo empezar la ronda, yo creo que hay varios aspectos. Creo que básicamente no quieren dar el brazo a torcer. La ministra Acuña está encerrada en su pensamiento y bueno, y a ellos les da que la gente quiere que haya clases presenciales. Yo no estoy segura de que sea tan así. Lo que me parece que esconden detrás una incapacidad de encarar la educación a distancia como corresponde. En principio, porque a lo largo de este periodo no entregaron los dispositivos para que los chicos se puedan conectar, y los tienen, y son para la franja más pobre, porque la franja media es la que los tiene porque los puede acceder a ellos sin necesidad de que el Estado se los entregue. Y además porque no hay internet, y también hay otras opciones, ¿no? Creo que hay otros compañeros que abrevan en esto de que el problema es de otra naturaleza, no es que sea presencial porque es mejor, sino para esconder falencias. ¿Verdad? Sí, yo creo que está clarito esto. La chica esta, la que es discípula de Eric Prieb, que se acuerdan del nazi, como nunca me sale el nombre de la chica esta, Soledad Acuña. Soledad Acuña, la que es, porque, a ver, que nadie se enoje, pero ella es egresada del Colegio Primo Capraro de Bariloche, que era el que encabezaba Prieb, que así que supongo yo que algunos valores le habrá dejado, ¿no? en su formación. Esta chica Acuña, sí, claro. Esta chica Acuña me causó mucha gracia porque anunció de que esta semana no va a haber clases presenciales en la ciudad, porque en la ciudad se estaba dando presencialidad y adaptarse a la virtualidad les iba a tomar más de 3 días. Y como había 3 días de clase, ya ellos descuentan que el lunes vuelve la presencialidad de nuevo, como sea, entonces no valía la pena. Dieron asueto para estos 3 días, no hay clases, no sé si los maestros tienen que concurrir o no, pero por lo menos los alumnos no. Y la Soledad Acuña está diciendo una parte de la verdad,
porque es verdad que no hay clases virtuales en la ciudad de Buenos Aires y que les va a costar adaptarse a la virtualidad. Pero esto es la realidad de los colegios privados. En los colegios públicos, creo que todos tenemos algún caso conocido de algún hijo que está dando clases, algún sobrino, nieto, lo que sea, que está yendo a tomar clases como alumno. En las escuelas públicas dan por burbuja, una semana sí, una semana no, o un día sí, un día no. En las escuelas públicas hay virtualidad, no tienen que adaptarse a nada. Lo que está haciendo, es mi interpretación, y bueno, ustedes dirán lo que ustedes corresponde, lo que ustedes crean, es que está sacando una vez más la cara por la escuela privada, porque si no, la escuela privada le iba a tener que decir esta semana a los padres, que para ellos más que padres o los chicos alumnos son clientes, les iban a tener que explicar por qué ellos no tenían clases y los chicos de la escuela pública esta semana sí iban a tener clases. Los iban a dejar muy mal parado como empresa, una vez más para defender a la empresa privada. Lo que hace Soledad Acuña dice, bueno, ahora no nos conviene que haya presencialidad, esta semana la damos por perdida, el lunes que viene volvemos, cuando no sabemos si el lunes que viene vamos a volver, no sabemos cómo vamos a estar. Por ahora la curva sigue muy alta, no sé lo que están pensando ustedes. Hay dos cosas más a apuntar acá. Una es que no se dio asueto, porque él piensa hacer recuperar los días previos a Navidad. Y la otra es que en las escuelas públicas, como vos bien decís, había virtualidad y casi no había presencialidad, porque están pinchadas casi todas las burbujas. Cuando no era una, era otra, y como cada maestro o profe está en varias, prácticamente no hubo presencialidad y nadie dice nada. Yo no sé si ellos, iba a decir si ellos lo creen, ellos saben que no hay presencialidad, que es mínima, pero insisten en el discurso. Y como yo siempre digo, no lo digo yo, pero el discurso dominante es las palabras que usamos, las palabras que se hablan en los medios, las dominantes, son las del discurso de la clase dominante. Entonces ellos instauran eso y eso es lo que queda. Sí, porque una gran cantidad de la población no es que tiene hijos en la escuela o que de pronto hay mucha gente grande en la ciudad de Buenos Aires, en fin, que no está empapada del tema, pero yo tengo nietas en la escuela en Capital y tengo docentes en mi familia y todos cuentan exactamente este problema. Muchas burbujas que se caen. De hecho, una de mis nietas ya va la segunda vez que su burbuja está aislada. Entonces, digamos, la virtualidad siguió durante este periodo. Es inexplicable que en estos días no continúe con la virtualidad. Pero es sorprendente. Por eso digo que detrás de este supuesto capricho se esconde la idea de justamente evitar que se vean los defectos y las cosas mal hechas. Sí, sobre todo, una vez más, beneficiar a un sector específico que es el sector de la actividad privada en la educación, ¿no? Donde hay colegios que sin duda alguna hacen grandes esfuerzos para dar clases, me refiero a una escuela privada, pero en general para las autoridades, los directivos, los dueños de esos colegios, esto no es un servicio público, sino que es un negocio. En la escuela pública hay que tener en cuenta también en la escuela pública que se está suspendiendo la entrega de comida en estos días. Y hay mucha gente que depende de este tema. Hay mucha gente que depende de esa escasa comida que le entregan. Por un lado te dicen, bueno, como el gobierno, ese gobierno populista que votaron muchos de ustedes, dice que no va a haber que hay medidas de confinamiento más estrictas, bueno, entonces nosotros como hay confinamiento, esta semana no hay clases, macanudo, pero tampoco les mando las viandas, o sea, no van a comer, es el castigo que te ponen. Por eso digo que es un poco una discípula esta chica, ¿no? Porque tiene toda la parte autoritaria de ella muestra la hilacha de dónde se formó y con qué valores se formó, ¿no? No le importan la vida de los maestros, no le importan la vida de la gente de la comunidad educativa, porque no son solamente los maestros, personal de limpieza, celadores, familiares de los chicos. Además de decir que es una persona que no tiene formación docente, lo cual habla también de cómo se maneja el gobierno de la ciudad, ¿no?
Exacto, Bueno, porque me parece que, digamos, ella es la cara, pero no es la que termina decidiendo ni diseñando nada que no sea autorizado más arriba. Ujú. O sea, la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer, decían en mi pueblo. sí, Entonces, aparte de un problema, eh, digamos, que genera la crisis, la pandemia, hay otros problemas que tenemos que son políticos, que son ideológicos y que son económicos. O sea, todo tiene la misma raíz. Esa es la pregunta que me hago y es lo que tendríamos que aclarar. Porque lo de las viandas no es que viene de ahora, sino que les vienen entregando menor calidad, menor cantidad a las escuelas en las que las seguían dando, haciendo que las cooperadoras se encargaran de reemplazar lo que ellos le hacían faltar. Ahora tampoco les entregan a la escuela de gestión pública los elementos de limpieza, tampoco generan la virtualidad. Entonces, hay otro problema que es lo que tendríamos que, desde mi humilde punto de vista, buscar de discernir. Porque si uno junta un combo, dice, estos tipos, ¿a quién beneficia? ¿Por qué benefician? ¿A quién benefician? Y bueno, es un además poco lo que decía Roberto, ¿no? Un tema es, a ellos les interesa, digamos, lo que es toda la enseñanza privada, porque son los que lo van a votar en algún momento, y las escuelas públicas se hace lo que se puede, y bueno, que se las arreglen, porque ahí no recaudan mucho caudal de votos seguramente, ¿no? Como que me parece que todo tiene que ver con todo. Y me parece también que hay que destacar que no solamente las cooperadoras se ocuparon en todo el año 2020 y en lo que va de este año en aportar algo más a las viandas, buscar teléfonos o algún tipo de dispositivo para que los chicos no se perdieran. En fin, todo eso lo hicieron también los docentes por fuera de lo que les corresponde y también arriesgando sus vidas, porque ellos eran los que salían, iban a la escuela para entregar la comida, para buscar a ver la forma de hacerle llegar a los chicos todo lo necesario para que se sostuvieran en la virtualidad. Es Creo que cierto, es una Marta, cantidad de cosas que hay que... comparto totalmente. Sin los docentes que hay, no hubieran sobrevivido las comunidades educativas. Eso es ineludible. Yo creo que hay que hacerle, como al personal de sanidad, como el de seguridad, hay que hacerles un monolito, diría Manolo, porque sin ellos hubiera estallado todo esto, me parece a mí, mucho antes, ¿no? Pero fíjense que siempre cuando nos preguntan cuáles son los valores importantes en una sociedad, en los primeros lugares está la salud y la educación. Pero qué poco reconocidos desde la población, no solamente desde quienes pagan los sueldos. En realidad los paga la población, pero vamos a suponer que quienes se encargan de negociar esto, es un reconocimiento mínimo. Ambos están tratados como eslabones muy bajos de una cadena. Entonces a mí me llama la atención y quisiera en algún momento poder conversar, sobre todo con nuestros escuchantes, ¿qué pasa? ¿Por qué si son valores tan elevados, la educación y la salud, consideramos que vale tan poco ese trabajo? bueno, sí, hay una respuesta para esto. Una respuesta, una explicación probable. Todos lo que recordamos lo que pasaba hasta el año 2015, recordamos que fue la única época en la que la inversión en educación se llevó al 6% del PBI, lo cual parecía que era una exorbitancia, pero fue la época en la que los chicos tenían sus netbooks, en la época en la que los docentes se quejaban y hacían paro. Me parece perfecto porque cada trabajador debe luchar por lo suyo, pero estaban mucho más reconocidos. Después vino la época en la que bajaron salud y educación a rango de secretaría. Educación siguió, pero sin presupuesto y demás. Y yo no sé si detrás de todo esto hay un trasfondo político que a mí me parece muy, muy curioso, muy curioso. Ustedes se dan cuenta, porque surge de nuestra propia charla, con qué facilidad
el jefe de gobierno porteño, que es un candidato de fierro para ser candidato a presidente del 2023 por la oposición, por la derecha de la Argentina, nunca sale mezclado con todo esto. Es decir, Macri es malo, pero Horacio Rodríguez Larreta es bueno. Patricia Bullrich dice barbaridades, pero Horacio Rodríguez Larreta no las dice. Y el tema de la educación, Soledad Acuña es que mala ministra, pero de Rodríguez Larreta no dice nadie nada. Y la verdad que, como decía recién Nieves, no es Soledad Acuña la que establece las pautas educativas para la ciudad, es el jefe de gobierno. Es decir, la baja en las raciones de comida, la suspensión directamente de las viandas esta semana para castigar a la comunidad educativa porque no va a haber clase. Todo esto que ha ido pasando, el beneficio permanente a la escuela privada en detrimento de la escuela pública, es Rodríguez Larreta. O sea, sí, uno se enoja con la ¿Qué pasa? El presupuesto desde que asumió Macri hace 12 años, ¿cuánto hace que asumió Macri en la ciudad? De sí, educación, 13 años y pico. Desde hace 13 años y pico se viene reduciendo. Cuando Macri asumió había un 20 y pico % de presupuesto para educación de gestión pública en la ciudad y ahora no llega al 16%. Eso, por un lado, o sea, Rodríguez Larreta siguió con la misma metódica política de Macri. Eso te indica claramente que es partícipe, que continúa. Pero de todas maneras, ¿de qué nos asombraron? Dejaron vencer vacunas, millones de vacunas dejaron vencer. Volvió... 4 millones. 4 ¿Cómo? millones. 4 millones. Volvió a haber sarampión cuando ya estaba erradicado. Volvió a haber casos de tos convulsa, volvió a haber casos de sífilis, pero masiva. Y nos asombramos de que no entregue unas notebooks. No, pero Miguel, y aparte todos los elementos del plan cunista que quedaron abandonados, miles de sillas de ruedas abandonadas también, de otros planes para sectores discapacitados, en fin, pero además, no sé, me parece que son demasiadas cosas para no verla. Creo que no solo hay que enfocar en el gobierno de la ciudad, sino enfocar en nuestros vecinos, porque la mayoría sentía que nunca iba a usar un hospital público y mucha gente en estos momentos se ve obligada a usar un hospital público. Sentían que nunca iba a ir a una escuela pública y muchos no pudieron seguir pagando una escuela privada. Esta era la gente que valoraba las plantas, las plazas y las veredas de Larreta. Bueno, pues ahora algunos tuvieron que ver el hospital y la escuela. Lamentablemente solo algunos. Hoy contaba por radio el director del Hospital Durán, que nos compete a todos porque es el hospital acá en nuestra comuna. Bueno, el tipo obviamente es un funcionario del macrismo, ¿no? Designado por la administración de la ciudad, porque el hospital es un hospital que depende de la ciudad. Y él hablaba como para calmar las aguas después de una denuncia que hicieron ayer los enfermeros de que no había camas. Y me dijo, no, que todavía quedan algunas, creo que dijo 4 camas. 4. O sea, nada más que 4. Pero él muy tranquilo dijo, no, todavía quedan camas de terapia intensiva. 4 camas quedaban. Y dijo que inclusive estamos recibiendo pacientes de otros hospitales. Recibimos hoy un paciente para terapia intensiva del Hospital Vélez Sarsfield y uno del hospital italiano, hospital privado. O sea, la gente que tenía un plan caro en el italiano nunca habrá pensado que iba a tener que ir al hospital público. Pues sí, lo que decías vos, Julia, tienen que ir igual. Cuando viene el tsunami, es decir, o para hacer un ejemplo que siempre usamos, cuando se hunde el Titanic, la cubierta de lujo, por más que bailen hasta el final con orquesta y todo, también se hunde. En fin, Marta, vos sos una fanática del 25 de mayo, sos una persona que pues ya consumimos muchos minutos con esto, más de los que pensábamos. Bueno, interesante. Bueno, vos no, pero me parece que podemos perfectamente, me parece que podemos vincular perfectamente un tema con otro, porque si algo de algo se habla es de falta de independencia, en este caso que estamos puntualmente hablando en la ciudad, y lo que podemos discutir es de qué se trató el 25 de mayo, ¿no? Porque todos hablan y todos dicen, no nos ponemos de acuerdo. Creo que si hay 10 argentinos charlando,
va a haber 10 opiniones sobre el 25 de mayo. Yo creo que fue un momento en que se pusieron de manifiesto las tensiones entre dos grupos, más conservadores unos, más liberales los otros, y bueno, de eso salió lo que algunos llaman el primer gobierno patrio, que no lo considero de esa manera, pero bueno, me parece que es interesante destacar que ese es un proceso que el 25 de mayo comienza pensando algunos de los que participaban en efectivamente llegar a una separación de la colonia que era entonces de España. Pero yo en realidad quiero que, a mí me parece que recordar aquel 25 de mayo es muy interesante, pero como vos dijiste, Roberto, tuvimos muchos 25 de mayo. Yo propongo que quien quiera después cuente de algún otro 25 de mayo, pero tuvimos un 25 de mayo en el 73, que fue muy importante porque también era el cierre de una dictadura. Y yo hoy traje otros dos 25 de mayo que para mí fueron muy importantes. Uno, el 25 de mayo del 2003, que para sorpresa de muchos, creo, porque estaba entre los sorprendidos, nos encontramos con el discurso de un presidente que asumía y que dijo cosas sumamente interesantes. Yo, como son muchas las cosas, voy a tratar de ser muy escueta y voy a decirlo con cierta rapidez, pero les pido que si les parece me interrumpan, ¿no? Hay algo que... Sí, yo te voy a interrumpir yo te voy a interrumpir, Marta. Marta, yo te quiero interrumpir para que digas quién era el presidente ese, porque no lo nombraste. Claro, es verdad. Ese presidente era Néstor Kirchner. Entonces, se habla mucho del discurso de Néstor Kirchner del 2003. Yo voy a mencionarlo y voy a hablar de algunas cosas que me parecen importantes, pero hubo un discurso también muy importante de Néstor Kirchner en el 2006. Yo creo que en ambos casos tienen mucho que ver con nuestra actualidad, porque voy a decir que, por ejemplo, en un momento del discurso él dice: la calidad institucional supone el pleno apego a las normas y no una Argentina que por momentos aparece ante el mundo como el lugar de la violación de las leyes, donde no hay castigo legal ni social. A la Constitución hay que leerla completa. La seguridad jurídica debe ser para todos, no solamente para los que tienen poder o dinero. Me parece que esta es una frase que en estos momentos vale la pena recordarla por todo lo que está pasando con respecto a las interpretaciones que se hacen de la Constitución. En cuanto a la educación, dice otra cosa que también está muy en discusión hoy: es correcto que las provincias dirijan y administren el sistema de prestación del servicio educativo, pero el Estado Nacional debe recuperar su rol en materia de planificación, contenidos de la educación y sistemas de formación y evaluación docente. Garantizar la igualdad educativa de norte a sur es aportar a la formación de una verdadera conciencia e identidad nacional. Me parece que con todas estas discusiones que estuvo habiendo respecto de si educación virtual, presencial, el objetivo de la educación es educar de manera con calidad. Me parece que este es el tema que hay que discutir y no tanto que vayan a la escuela, porque no siempre yendo se aprende tanto. Y también con respecto a la salud, que también es otro tema que está en danza, dice: el objetivo de dar salud a los argentinos impone que se asuman políticas de Estado que sean impermeables a las presiones interesadas, por poderosas que sean, provengan de donde provengan. Me parece que también en este momento es una frase para recordar hoy que hay toda una disputa con los laboratorios, presiones por parte de la medicina prepaga, en fin. Y después hay algo que dice con respecto a la seguridad, que también es un tema que vale la pena recordar. Dice: una sociedad con elevados índices de desigualdad, empobrecimiento, desintegración familiar, falta de fe y horizontes para la juventud, con impunidad e irresponsabilidad, será siempre escenario de altos niveles de inseguridad y violencia.
Una sociedad dedicada a la producción y proveedora de empleos dignos para todos resultará un indispensable apoyo para el combate contra el delito. Bueno, me parece que también yo tomé los temas puntuales que están hoy en discusión. Y voy a tomar una última partecita con respecto a lo que dice de la economía, que también tiene que ver con la actualidad. Dice, quien no cumple sus obligaciones impositivas le resta posibilidades de ascenso social a los demás. La evasión es la contracara de la solidaridad social que exigiremos. Bueno, hay más cosas, pero yo temo que después no nos dé el tiempo para que puedan comentar ustedes. Con respecto a este discurso, quiero decir algo de lo que dice en el cierre, porque para mí fue muy importante. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y en convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero que seamos un país más justo. Me parece que todavía estamos por, si bien hasta el 2015 estas cosas avanzaron, después las cosas cambiaron. Y yo voy a rescatar unos párrafos también del discurso del 2006, porque creo que es muy... dice, bueno, estábamos acosados por deudas. Esto lo dice el 25 de mayo del 2006. Estábamos acosados por deudas, acosados por sectores del privilegio que no querían dar un solo paso atrás. Estábamos acosados por aquellos que decían que primero había que pagarle a los bancos antes que a la gente. Estábamos acosados por aquellos que querían hacer lo que ciertos grupos económicos querían hacer en la Argentina. Y decían que la Argentina no era viable si no satisfacía los intereses de esos grupos. Y nosotros nos pusimos firmes con el acompañamiento de ustedes y pudimos ir construyendo una Argentina diferente. Nos decían que era una falta de respeto a algunos medios que ustedes conocen. Sacar semejante quita se refiere a la quita de la deuda que se gestionó en ese momento. También esta Plaza de Mayo hoy formalmente le dice chau al Fondo Monetario Internacional. La Argentina pagó su deuda, no depende más del fondo. A mí, la verdad que viéndonos cómo tenemos la situación de la deuda hoy, la verdad que me produce tristeza no haber podido sostener este tema de la deuda, habernos liberado del fondo, ¿no? Acá hay un párrafo de ese discurso que yo lo traje porque me parece que es algo muy importante para que todos los ciudadanos tengamos en cuenta. Queridos argentinos, yo les pido que tengamos muy buena memoria, porque la lucha cotidiana contra los intereses es muy difícil y los intereses se pueden agazapar, pero quieren volver y retomar la iniciativa. Creo que esto claramente quedó demostrado en este periodo 2015-2019, en el gobierno de Macri. Seguro. Claramente fue así, y también de algún modo tenemos que hacer una culpa nosotros que nos dejamos por ahí, que no pudimos sostener aquel gobierno. Marta, yo te pido que hagamos una breve pausa. Bueno, te pido, sí. A vos le pido a todos, ¿no? Pero que terminaste de leer estos párrafos históricos de este discurso de Néstor Kirchner en el 2005, el 25 de mayo, el 2003, perdón, el día que asume, y después el 2006, ¿no? Después de haberle pagado al Fondo Monetario. Hacemos una pequeña pausa y después abrimos la discusión para que todos opinen qué diferencias con hoy, ¿no? Así que le pedimos a Elías Bugallo que se lleve el aire y volvemos enseguidita. Dijo José Saramago, ¿que cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso. En Trilce
lo hacemos con mayor razón. Trilce Radio. Ok. Dale. Trilce Radio. Con el centro en todas partes. Y el límite, en ninguna. Trilce Radio. ¿Te gusta nuestra programación teatral, radial y musical? ¿Te morís de ganas de volver a comer nuestros platos? ¿Te sentís en casa cada vez que entrás a Hasta Trilce? Si es así, ayúdanos a seguir existiendo. Nos gustaría poder dar sin pedir nada, pero cuidarnos entre todos significa tener nuestra casa cerrada, y la estamos remando en cemento. Colabora con la cultura independiente y sumate a Trilce Comuna, nuestro club de beneficios. Con un pequeño aporte mensual, te ofrecemos lo que tenemos y más. Descuentos en nuestro bar, entradas a espectáculos, libros, discos y talleres. Es fácil. Entra a trilceradio.com.ar. Cliquea, sumate a la comuna y elegí el monto con el que querés colaborar. Para ver nuestra programación o escribirnos, nos encontrás como Hasta Trilce en Instagram, Facebook y Twitter. La gran familia trilcista te recibe con los brazos abiertos. ¡Atención! ¡Atención, mundo del libro! Tipeo, territorio y producción editorial organizada. Conocé nuestro catálogo, entérate de nuestras novedades, participá de nuestros encuentros y acercanos tus propuestas. Encontranos en Instagram, Twitter o buscanos en Google como Tipeo Editoriales. Astier Libros, Editorial El Colectivo, Ediciones Culmine, Ediciones Hasta Trilce, Editorial Muchas Nueces, Ediciones del Signo, Rara Avis Editorial y Hubo Ediciones. Por un libro federal, colectivo y diverso. Ay, queremos seguir cambiando el mundo para nosotras y nosotros. Y con mayor razón, para los que vienen detrás nuestro. Porque tenemos ganas de vivir y porque la edad es lo de menos. Ay, 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 ay. Trilce Radio. Bueno, volvemos nuevamente después de esta pequeña pausa con mayor razón. Y bueno, estábamos escuchando a Marta leyendo partes de los discursos que pronunció Néstor Kirchner el 25 de mayo, día como hoy, pero de 2003, cuando muchos decíamos, ¿no? Muchos pensábamos, y no va a dejar las convicciones en la puerta de la casa de gobierno, otro político más, mirá si va a ser cierto eso, todo, y después el tipo tuvo que levantar el muerto que le dejaron la gente de la Alianza y otros políticos que no eran de la Alianza, que eran del peronismo. Me refiero a levantar el muerto, no me refiero a pagar la deuda con el Fondo Monetario, que también, sino a levantar la deuda de la clase política con una sociedad que gritaba que se vayan todos, en la época del caceroleo y todo eso, ¿no? Este descrédito tuvo que levantar, que fue mucho más caro que levantar la deuda con el Fondo Monetario. Bueno, opiniones, gente, todos vivimos esa época y la vivimos plenamente, ya éramos grandes. Por vos lo dirás. No, a mí me lo contó mi papá, yo no había nacido en el 2003 todavía. Sí, en realidad creo que la mayor virtud de ese proceso que inauguró en el 2003 fue el hecho de lograr que los chicos y nosotros como sociedad volviéramos a creer en que la política era una herramienta que bien conducía, podía llevarnos a lograr la felicidad del pueblo. ¿Por qué desde el 76 en adelante, en virtud de las diferentes derrotas populares
y los triunfos de los movimientos neoliberales, liberales, nos habían hecho, no solamente acá, en toda América, nos habían hecho retroceder en la credibilidad y en la solidaridad. O sea, hablábamos hace un rato con respecto a lo que ejerce la clase dominante. La clase dominante hace beneficencia, eso es vertical, la hace de arriba hacia abajo. Nosotros, el pueblo, hacemos solidaridad, practicamos la solidaridad. ¿Por qué? Porque es horizontal. Y parte de eso lo recuperamos a partir de creer que se podía ser como sociedad mejores. Y eso se logró a partir de un tipo en el que pocos creímos hasta el 25 de mayo de 2003. Un tipo que generó un movimiento atrás, ¿no? No es ese solo. Es el pueblo que hizo cambiar, por ejemplo, hace poco tiempo el 2x1 de la Corte Suprema, cuando también estábamos derrotados, un poco cagadito a palos, ¿no? Por el macrismo. Y creo que eso es un logro que empezó en ese proceso, o por lo menos que se venía gestando de 2001 y que empezó a consolidarse a partir del 2003. No sé qué les parece a ustedes. Sí, lo notable para mí del fenómeno Néstor Kirchner fue que quedó revelado el día de su fallecimiento la juventud que fue a la plaza, como que fue algo que sorprendió a todos, y sobre todo a los más grandes nos sorprendió, como parece que la juventud la tenía más clara que el resto, ¿no? Y eso, digamos, fue algo, pero súper notorio. Yo creo que... perdón. Sí. No, eso, que muchos, entre los que me incluyo, descubrimos a Néstor a partir de esa juventud. Uh-huh. No, yo lo que quería decir es que estos hechos que nombró Marta, que nombró Miguel, son hechos. Y la realidad no es solamente la realidad tiene su cuota racional y su cuota emocional. Porque a pesar de que llegamos a 2006 sin Fondo Monetario y con muchísimos logros, Néstor pierde la elección en la provincia de Buenos Aires. Cuando esa elección la debería haber ganado caminando y con los ojos cerrados. Entonces creo que hay algo que no terminamos de aprender, que es que hay una emocionalidad que tiñe la realidad. Y esa emocionalidad de tantos años de antiperonismo, de tanto discurso dominante, de tanto medio hegemónico, se paga. Y se pagó tanto cuando perdió las elecciones de la provincia como cuando ganó Macri. Entonces, sí, yo creo que hay otro aspecto también. Hay un aspecto muy importante a tener en cuenta, que a lo largo del gobierno kirchnerista, la clase, digamos, ese 10% más rico de la población redujo sus ganancias. En tanto, el 10% más bajo las aumentó. Y ahí es el conflicto, porque hay mucho de motivo, hay mucho de discurso que penetra, pero no se dice porque sí. Un discurso se elabora y se piensa en defensa de determinados intereses. Y lo que se intentó, lo que se defendía eran los intereses de esa clase y se sigue haciendo. Lo seguimos viendo cómo el sistema judicial actúa, el Poder Judicial actúa en defensa de sus intereses y en contra de los intereses de las clases menos favorecidas. De hecho, el sistema judicial está trabajando a distancia, hasta los juicios penales se están llevando a distancia, pero por ejemplo, los juicios laborales no. Los juicios laborales están detenidos. Entonces, creo que queda de manifiesto esta situación que entiendo que llegue a lo emocional, pero tiene un trasfondo claramente económico, digamos. Claro, Marta, pero tengamos en cuenta que ese 10% que vos decís ya no lo votaba a Néstor. El tema es qué hicieron
esos del 10% para generar en los barrios populares que Macri ganara. Ese es el tema, a dónde estoy apuntando. Creo que no podemos perder esto de vista si no vamos a volver a repetir. Yo no sé cómo se hace, no me pregunten, no estoy hablando desde sabionda. Puedo identificar esto como un problema, no sabría cómo solucionarlo, supongo que hay gente experta que puede trabajar en esto. De hecho, ellos lo tienen. Sí, no es tan fácil, pero no, claro. hay una especie de paradoja con los gobiernos populistas. Bien dicho esto de populistas, porque Laclau escribió y habló muchísimo sobre el tema, reivindicando la palabra populista, los gobiernos que quieren beneficiar al pueblo y no a las corporaciones. Los gobiernos populistas tienen una paradoja que yo no sé de cómo se sale, ¿no? Es un círculo vicioso. Los gobiernos populistas levantan el estándar de vida de la clase baja, mucha de esa clase baja se convierte en clase media, le pasó al peronismo en Argentina, a Lula en Brasil, a Correa en Ecuador, a Chávez en Venezuela. A Chávez, fue el primero a quien le ocurrió. Una vez. No, a Perón le ocurrió antes, a Perón le ocurrió ya en el 45. Es el mismo fenómeno. Y una vez que esa clase baja, favorecida, se transforma en clase media, empieza a pensar como la clase dominante. Como yo no quiero que me confundan con esos negros choriplaneros. Yo soy clase media, me compré el autito, me compré, estoy pagando la cuota de la casa. ¿Y cómo te lo compraste eso? Con las políticas populares, políticas públicas, porque tenés trabajo, porque se benefició la industria nacional, pero esa clase media rápidamente se olvida de eso y empieza a votar como la clase dominante. Me acuerdo de ese viejo chiste en la época de la crisis del campo, en el 2008, que decía que gente que fue a la marcha en la Avenida Libertador, que fueron como 200.000 personas, la mayoría de ellos no tenían ni una maceta en el balcón, pero pegaban en el auto el cartelito "Estamos con el campo". Y eso fue lo que lo llevó a ganar en el 2009 a De Narváez, ¿no? Un pasajero efímero de la política argentina, que esa es la elección que vos decís que perdió Néstor Kirchner. Ahora, de todas maneras, esa elección del 2009 de Kirchner nos hace, a mí por lo menos, me moviliza a saltar a otro 25 de mayo histórico, que fue el 25 de mayo del 2010, el 25 de mayo del centenario. Esos 6 días con puestos en la 9 de julio, con más de 2 millones de personas en las calles, festejando, bailando, consumiendo productos de cada uno de los países vecinos al nuestro, integrándonos como patria latinoamericana, y las provincias, y aquel desfile en el que encabezó Cristina Kirchner, vestida con los colores de la bandera, un tapado celeste y abajo estaba toda de blanco, junto a Lula, estaba Evo Morales, que todavía no era presidente, Kirchner, Correa, creo que estaba Lugo, si no me equivoco también, Chávez, obviamente. Ese fue otro 25 de mayo histórico, el de 2010, y que la verdad que para los más chicos que no estuvieron por ahí o no se acuerdan de ese 2010, daba pena ver en los diarios las fotos del centenario en 1910, donde el gobierno conservador de aquella época, ya me perdí la cuenta si era Figueroa Alcorta o Roque Sáenz Peña o quién, había hecho como festividades jornadas de música lírica en el Teatro Colón y alguna otra cosa más, calles vacías. Fueron muy restrictivas, incluso porque creo que hasta hubo en algún momento de ese periodo algún estado de sitio, porque había mucha... La ley de residencia. La ley de residencia en 1902, que todavía estaba vigente en 1910, que como muchos extranjeros, muchos de nuestros abuelos, llegaban con ideas anarquistas o socialistas, esa ley les permitía a cualquiera que motivara una huelga o la fomentara o quiera ejercer sus derechos, le aplicaban la ley de residencia y lo deportaban. El del 2010 también fue un año histórico, ¿no? Y que precedió, lamentablemente, ese año también murió Kirchner, el 20 de octubre, que es lo que decía Nieves. Yo recuerdo que me pasó algo parecido, porque nos metieron en la cabeza la teoría de los 2 demonios y que habíamos perdido eso.
Y recuerdo que el 20 de octubre, el día que murió Kirchner, llegué a la Plaza de Mayo, vi la cola, no veía una cola así de gente para ir a ver para saludar, para darle el último adiós, que desde la Casa Rosada, llegaba a la cola desde la Casa Rosada por la Avenida de Mayo hasta 9 de julio, doblaba por 9 de julio hasta el Obelisco, por el Obelisco venía por Diagonal Norte de vuelta y después subía por San Martín hasta no sé dónde, yo ya me perdí de eso. Desde la época de que murió Perón, fue la última vez que vi eso yo. No lo había visto nunca. Y me emocionó mucho ver a una columna de chicos jóvenes de 20 años que estaban por la calle hacia Plaza de Mayo. Serían 300, 400, eran bastantes. Agrupación descamisados que curiosamente tenía los colores rojos signos que Peronista tiene 3. Y la verdad que verlos cantar las consignas que estaban y cómo lo decían y todo, y el entusiasmo que tenían gente que no había conocido la historia del peronismo anterior, la historia del 73 y demás, porque eran chicos de 20 años, me cuenta que realmente no. Te muteaste, Roberto. Sí, yo, aprovechando que Roberto no está hablando, me meto en su conversación y digo que efectivamente eso fue un hecho conmovedor, el fallecimiento de Néstor, y también fue maravilloso aquel 25 de mayo del 2010, que yo volví a andar caminando por el centro con alegría, viendo a la gente que se manifestaba, que todo el mundo estaba contento. Creo que fue una sorpresa para todos, porque todos escuchábamos ese discurso que venía de los canales hegemónicos, hablando en contra del gobierno, y pensábamos que tal vez aquello sería un fracaso. Y grande creo que fue la sorpresa de todos nosotros cuando vimos que era maravilloso, que todos los que participábamos estábamos contentos, que había un sentido de comunidad que se imponía en ese momento. Pero yo creo que hay un tema que debemos tomar, me parece, que hay un problema que tienen los gobiernos populistas, y que es que no pueden resolver el tema de la necesidad de dólares, porque son periodos demasiado cortos los de los gobiernos populistas y no se alcanza a profundizar los cambios necesarios para poder obtener dólares, para no tener que estar requiriendo importaciones que se llevan buena parte de nuestras divisas. Todos, por supuesto, hoy los países están sumamente vinculados e inevitablemente vamos a siempre necesitar esos dólares, pero no del modo en que nos está pasando en Argentina, que es un problema recurrente. Yo creí que... Sí, Marta, quería decir... No quiero interrumpir, esto es una cuestión de forma, o no tanto, para Marta, que es la experta. ¿Por qué se dice gobiernos populistas últimamente? Antes no se decía gobiernos populares. Sí, porque son... Populista parece como que fuera despreciativo. Pero bueno, porque es como todo, es como ahora ser kirchnerista también es despectivo. Es la forma en que se le da a los términos. Nada es inocente y el populismo se ha convertido en una mala palabra. Hoy se habla de gobiernos populistas, pero también hay muchos teóricos que hablan de populismo. Si no, antes por ahí se decía populares, o bueno, no recuerdo otros términos que estuvieran en danza antes. Pero podemos hablar de populismo englobando los gobiernos populares, pero ese populista me sigue sonando horrible. Perdón. Pero no porque sea horrible, sea horrible, y creo que hoy lo dijo claramente Roberto. Son gobiernos que defienden nuestros pueblos en contra de los intereses de las corporaciones. Ese sería el fondo. Pero son populares. Yo quería... Nosotros hoy evidentemente preparamos un programa para 2 horas, porque realmente a mí me quedaron todas las efemérides, pero no quisiera irme, y
Ya terminamos. Lo que quiero es que cierren los ojos, compañeros, y piensen en Belgrano, pero en Belgrano de cuando éramos niñes, el de la escuela. Que lo vean en la foto y me digan qué pensaban de Belgrano a esa edad, no ahora que sabemos más de él. Ya, porque se nos va el programa. No, yo creo que teníamos una visión muy ficticia porque era esa historia que nos venía impuesta. ¿Cuál era? Una palabra sola. De ese hombre que era el creador de la bandera. Parece que es lo único que hizo Belgrano. ¿Otro? ¿Alguna vez alguien? Dale. Roberto. Yo rescataba a Belgrano como me parecía una persona súper humilde, de buen corazón, no sé por qué, pero lo percibí así, sin desmerecer nunca a San Martín, pero después estaba Belgrano, su humildad. Si nadie tiene, porque ya termina, digo algo que en mi época se corría la voz y decían afeminado, como algo despectivo. No se había casado, ¿sí? La foto tenía los labios finos y pintados, ¿cierto? Bueno, quiero leer rápido algo. En la noche del 24 de mayo de 1810, en la casa de Rodríguez Peña, Manuel Belgrano, después de oír las discusiones de sus amigos, se levantó inspirado y poniendo la mano en la cruz de la espada dijo: juro a la patria y a mis compatriotas que si a las 3 del día inmediato el virrey no hubiese sido derrocado, a fe de caballero yo lo derribaré con mis armas. Es otra imagen de Belgrano, ¿verdad? Nunca nos pusieron una imagen como esta. Ni como las que después empezamos a ver. Dale, Miguel, dale. No, nada, agregarte que murió solo en la miseria de sífilis, como un montón de gente que hizo mucho, que encabezó, que fue cabeza de todo un movimiento atrás, porque no es que solamente Belgrano, pero es lo que vos insinuaste, es el discurso de la clase dominante, es lo que le interesa a la hegemonía de la clase dominante, que nosotros pensemos que pasa. Y por eso los movimientos populares, y comparto lo que dice Marta, tienen poco tiempo para romper con esa hegemonía, con ese discurso. Entonces no tenemos tiempo. Y se encarga la clase dominante de romperlo continuamente. Roberto iba a hablar algo del 29 de mayo, y forma parte de... No, yo creo que lo dejamos para el martes que viene, lo del 29 de mayo. Creo que lo del 25 de mayo tiene que ver también con lo que decía de Belgrano, lo que decía Julia. Sí, evidentemente Belgrano forma parte del inicio de las desventuras de la Argentina. No se olviden que primero, misteriosamente, murió Mariano Moreno, embarcado. Lo mataron a Moreno, lo mandaron a matar, lo envenenaron. A Belgrano lo condenaron al ostracismo, a morir solo en la ruina, como igual que a Castelli. A San Martín lo traicionaron, lo obligaron al exilio. Y antes lo fusilaron a Dorrego. Claro. Sí, antes lo fusilaron a Dorrego. Yo venía después, porque San Martín fue en 1813, fue cuando él llega, y después de su campaña le piden que vaya a reprimir a Estanislao López y a Pancho Ramírez. Dice, él estaba en Mendoza y dice, no, este ejército es para cruzar a Chile. Entonces, obviamente, lo traicionan, no se lo perdonan nunca. Después fusilan a Dorrego, hacen un ejército transnacional para derrocar a Rosas, cometen un genocidio con nuestros hermanos indios en el sur, en la Patagonia, matan obreros en la Semana Trágica, reprimen en la Forestal, de memoria te digo, derrocan a Irigoyen, instauran, reprimen durante... No nos olvidemos de la trágica guerra con Paraguay. De la Patagonia. También. También. La Patagonia trágica. Han hecho cualquier clase de despropósito. Derrocaron a Perón, fusilaron en el 56 en José León Suárez. Mataron a militantes populares en Trelew en el 72. Claro. Y resulta que ahora te vienen a decir que desde que está el kirchnerismo existe la grieta.
Me estás pegando. Algo más me quedó, algo más que para el día de hoy es importantísimo. En Bahía Blanca atacaron una unidad básica del Frente de Todes con explosivos, que aún ni siquiera se sabe la magnitud por lo violento, pero ¿saben una cosa? Mi temor es que no quede la acción, va a quedar la reacción. Si en algún momento hay una reacción a esta violencia, lo que se van a encargar con el discurso dominante es que quede la reacción y no la acción. Exactamente. Esto me parece importante. ¿Cuánto para hablar? Que ¿Cuánto lamento? Esto de, vamos a redondeando, esto de poner la otra mejilla, para aquellos que tienen fe religiosa en el cristianismo está muy bueno, para mí no. Y esto ya hubo atentados durante la época del macrismo, me acuerdo de una unidad básica de la Cámpora en Flores, que la balearon, o una también de Nuevo Encuentro. Nuevo Encuentro, tal cual. Sí, bueno. Si lo llevamos a Latinoamérica, mataron 14 personas en Perú y siguen acusando a Sendero Luminoso. Sí. Casualmente hay un hilo conductor en todo eso. Sí, bueno, no hace falta hacer historia, hay que agarrar el diario ahora y leer lo que la gente que ha matado en Colombia, no la represión. Claro. Esperemos que el próximo 25 de mayo sea parecido al del 2010, con cosas para festejar, con una pandemia en retirada. Esperemos que sigamos todos acá resistiendo, porque eso es lo que hicimos siempre muy bien, resistir. Y bueno, yo por mi parte me iría despidiendo, los dejo a ustedes. También, nos despedimos con mucho. Nos despedimos hasta la semana que viene, entonces. Seguro. No nos quedó solo el 29 de mayo del 70, también el 23 de mayo del 71, cuando el ERP secuestró al gerente del frigorífico Suiz y pidió como rescate no dinero, sino víveres para repartir entre la población hambreada. Mucho nos queda. Bueno, hasta la próxima. Era otra época. Hasta la próxima. Saludos para todos y gracias a Elías Bugallo por la operación técnica. Gracias, Elías. Hasta el martes. Hasta el martes. Cuidémonos. Todo lo que aquí decimos es por vos y por nosotros. Porque este mundo no es un caos, sino que estamos en él para darle forma, hacer planes y, con mayor razón, hacerlo con alegría. Trilce Radio.